Buenas tardes, muchas gracias. Y antes de entrar en materia, me gustaría felicitar a quienes han organizado estos tres encuentros, al norte de Castilla, al Colegio de Médicos, a Pfizer, por el orden que sea, porque yo creo que han sido muy interesantes desde el punto de vista del contraste, de las valoraciones, de las opiniones sobre la situación de la sanidad pública en España y en alguna medida en Castilla y León. Y yo por eso quería referirme a todo ello, empezando por una valoración de cuál es la situación que, en mi opinión, se está produciendo en la sanidad pública española, en su evolución reciente, y qué propuestas en ese contexto estamos planteando en la Comunidad de Castilla y León, desde su gobierno, desde el Gobierno de Castilla y León, partiendo de la consideración que antes señalaba el doctor Otero y también el doctor Almudí del mantenimiento del modelo sanitario que tenemos. Yo creo que en las anteriores intervenciones y desde luego en la mía tengo que partir, bueno, podría partir hablando de 4.900.000 no sé cuántos mil parados, o de la cifra que sea, o de los que tenemos en Castilla y León, porque yo creo que no podemos olvidar a la hora de abordar la situación de cualquier ámbito de la vida política y social, de la gravedad de la situación en la que vivimos, especialmente que viven muchos de los ciudadanos de Castilla y León, y eso no debemos perderlo de vista a la hora de abordar las valoraciones de cómo estamos, en qué situación estamos y hacia dónde debemos ir. Porque en ocasiones, y especialmente desde la perspectiva de las políticas sociales, se nos olvida esta consideración. Yo creo que socialmente cualquier medida que se haya adoptado en el ámbito social, de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, tiende a valorarse muy negativamente desde la consideración de que hay que tocar cualquier cosa, si me permiten la expresión, excepto la sanidad, hay que tocar cualquier cosa excepto la educación, hay que tocar cualquier cosa excepto la atención social y así sucesivamente. Y por eso yo quiero tener presente desde cualquier planteamiento de análisis y de la valoración sobre lo que debemos hacer en el futuro, tener en cuenta esta consideración de la gravedad de la situación en la que vivimos, de una crisis económica que ya ha llegado a su 6º año, a la segunda recesión, y que eso naturalmente condiciona toda la situación social, familiar, laboral, naturalmente las políticas públicas y sin duda las políticas sanitarias también. Prueba de ello ha sido una situación que hemos vivido hasta diciembre del año 2011 con una importantísima deuda sanitaria de todas las comunidades autónomas que ha estado a punto de lastrar el desarrollo de la sanidad pública española. Ocurría en todas las comunidades autónomas, excepto de régimen común, excepto en el País Vasco y Navarra, que era mucho más limitada esa situación, y por lo tanto era un problema del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Así debió haberse abordado en otros momentos. Afortunadamente se ha corregido en su mayor magnitud a través de un plan de pago a proveedores, pero la magnitud de esa deuda ponía de manifiesto la crítica situación no ya de la economía, sino de la propia sanidad pública española. Yo recuerdo aquí, estamos hablando de 16.000 millones de euros, dicho de otra manera, del 24% del gasto de la sanidad pública española de un año. Debíamos 1 de cada 5 euros, de cada 4 euros que gastábamos en el año 2011. Y esa situación era crítica, insisto, se resolvió, pero es un síntoma y una expresión de la gravedad de la situación. Y por eso a mí me gustaría distinguir dos ámbitos en el debate sobre la política sanitaria, porque uno es el de la respuesta a esta situación crítica y otro es el de las valoraciones del modelo sanitario. Dicho de otra manera, yo creo que no deben mezclarse necesariamente los dos debates.
deberemos adoptar medidas y afrontar la difícil situación económica, pero en mi opinión esto debe hacerse sin necesidad de cuestionar el modelo sanitario. Y esto es perfectamente posible. Dicho de otra manera, la sanidad pública, yo lo he repetido en alguna ocasión, puede medir 95, 100 o 105, pero el hecho de que en este momento tengamos que contraer de alguna forma sus dimensiones no debe necesariamente cuestionar el modelo. La sanidad se expande con una enorme facilidad y algunos de los ponentes que me han precedido en estos encuentros lo han planteado. Se expande con mucha facilidad por la presión demográfica, por la presión tecnológica, por la presión social, la exigencia de los ciudadanos a disponer de una sanidad cada vez más cercana, más ágil, más rápida, de mayor calidad. Esos y otros factores impulsan su crecimiento, pero resulta tremendamente difícil contraer sus dimensiones en un momento de crisis e incluso muy difícil reducir su expansión incluso en momentos de crisis. Pero yo mantengo la hipótesis de que a pesar de todo en España no se ha modificado el modelo sanitario, que es un modelo yo creo que de consenso y que está reflejado fundamentalmente en la Ley General de Sanidad. Porque en general en España la sanidad sigue siendo universal, la financiación es pública en todos los casos y la sanidad es gratuita para los ciudadanos. Estos son los tres elementos básicos del modelo sanitario español. Y a partir de ahí hay otros debates que se han intensificado en los últimos meses acerca de la provisión pública o privada, acerca de la gestión público-privada. En mi opinión, las medidas que ha adoptado el Gobierno, que es quien puede modificar el modelo sanitario español, o el Estado, en coordinación con las comunidades autónomas, no afectan a este modelo, que es un modelo de bastante consenso, entiendo yo, político, social y profesional, y es el que está planteado en la Ley General de Sanidad. Las medidas que adoptó el Gobierno en abril del año 2012, que han tenido impactos sobre el aseguramiento o sobre la prestación farmacéutica, yo creo que para nada, insisto, modifican el modelo. La sanidad pública en España nunca ha sido universal y probablemente en este momento sea en el que nos hemos acercado un poco más a la universalidad de la asistencia sanitaria. No ha sido universal porque siempre ha habido diversos colectivos que han quedado excluidos de la acción protectora o porque ese proceso o esa tendencia a la universalización se ha ido haciendo agregando distintos colectivos que tenían distintos aseguramientos. Pero lo que nos dice el modelo, la Ley General de Sanidad, es que la asistencia es universal para los ciudadanos españoles y para los residentes en España. Eso lo dice el artículo 1 en su segundo punto de la Ley General de Sanidad. Y yo creo que el Real Decreto que se aprobó el año pasado mantiene esto. La asistencia sanitaria es universal o su cobertura afecta a todos los españoles y a los residentes en España. Se entiende que personas con residencia legal en España. Y ahí se abrió el debate de la atención a los inmigrantes irregulares, que es un debate importante, pero que en mi opinión lo atípico es que en España vivan algunos cientos de miles de personas en situación irregular. Eso es lo atípico y esa situación atípica tiene o no sus consecuencias sanitarias. Desde luego, lo que hace también esta regulación del aseguramiento es atender a las directivas europeas que no habían sido incorporadas al derecho español. Y se daba la paradoja de que con el mero hecho del empadronamiento, cualquier ciudadano del mundo, y sabemos que el empadronamiento no requiere ningún requisito, podía no solamente recibir asistencia sanitaria, sino ser titular de ese derecho y exportarle allí donde fuera. Y dicho claramente, se daba la paradoja de que un ciudadano, empadronándose en España, podía utilizar ese título para desplazarse a otros países de la Unión Europea o a terceros países y allí recibir asistencia sanitaria con cargo al Reino de España.
Y eso sin tener en cuenta los propios tratados de la Unión Europea, los convenios bilaterales, que en principio nos obligarían a establecer las compensaciones, como ocurre con cualquier ciudadano español cuando se desplaza a países terceros en los que porta su derecho, se le atiende y se factura al Reino de España su asistencia. Eso no lo estábamos haciendo, eso, en mi opinión, había que corregirlo y había que dar una solución que en Castilla y León hemos intentado que sea lo más abierta posible a aquellas personas que, no residiendo legalmente en nuestro territorio, requirieran o precisaran asistencia sanitaria. Y yo creo que lo hemos conseguido. En Castilla y León no se han producido problemas desde el punto de vista de la asistencia sanitaria a ningún ciudadano. Pero esa idea, esa aspiración a la universalización nunca se había hecho efectiva, nunca. Y hoy podemos decir que en este momento en España tienen derecho a la asistencia sanitaria todos los españoles, con una excepción, quienes tengan rentas superiores a 100.000 euros y los ciudadanos que residan legalmente en España. Hubo debates con los mayores de 26 años, con los menores o mayores de 26 años, que fueron corregidos, y por lo tanto, desde el punto de vista del aseguramiento, yo creo que la situación está perfectamente acorde con lo que establece nuestro modelo y también la Ley General de Sanidad. Respecto a la gratuidad, digo algo parecido. España es, con Inglaterra, uno de los dos únicos países del entorno europeo en los que no existe copago en la asistencia sanitaria. Aquí se ha debatido mucho y ha habido voces críticas con los cambios en el copago farmacéutico, pero nos olvidamos de que España e Inglaterra, insisto, son los dos únicos países en los que no existe copago en la asistencia sanitaria. Eso es una excepción en el entorno europeo que se mantiene en España. Y los cambios que se han producido lo que persiguen es reducir el impacto del gasto farmacéutico, que era muy elevado en España en relación con otros países, y hacerlo con criterios de progresividad y no tanto con el viejo esquema preconstitucional de la división entre activos y pensionistas, que seguramente ya no responde a la realidad social, económica de nuestro país, esa división que se hizo por un ministro franquista, yo creo que era Girón de Velasco, que entonces tenía sentido, pero ahora la distinción exclusiva, gratuidad para los pensionistas y copago para los activos, no tenía mucho sentido. Desde luego es un esfuerzo que se ha pedido, especialmente a los pensionistas, un esfuerzo importante, limitado también en términos en los que se establecen límites en esa aportación, y que desde luego ha contribuido a su finalidad, que es avanzar o permitir establecer mayores garantías de sostenibilidad de la sanidad pública. El gasto farmacéutico se redujo en el año 2012 en el entorno del 13% en España, el 16% en Castilla y León, y desde luego ese ahorro nos permite mantener el núcleo fundamental de la asistencia sanitaria, sin que hayamos detectado situaciones en las que se haya dificultado el acceso a los medicamentos. A partir de ahí, a estos debates sobre el modelo se añaden otros, fundamentalmente a raíz de las propuestas de algunas comunidades autónomas, algunas anteriores iniciativas en la Comunidad Valenciana, propuestas en Castilla-La Mancha, en Madrid, iniciativas más puntuales en otros territorios que tienen que ver con la gestión pública o privada de determinados servicios sanitarios. Y naturalmente yo en este debate no entro. La realidad de la comunidad de Castilla y León es seguramente muy distinta a las de otros territorios, y, como después señalaré, a mí lo que me preocupa es fijar bien el modelo en Castilla y León y, sobre todo, no confundir el debate. Yo creo que se ha confundido mucho el debate, porque en España los debates políticos sobre la sanidad son, iba a decir otro término, pero son muy limitaditos. Son muy, yo creo en general, bastante demagógicos, y se fundamentan especialmente o en particular en eslóganes. Insisto, el debate político yo creo que no es si es mejor la gestión pública o es mejor la gestión privada. Lo lamentable es que no estemos hablando de cómo mejorar
la gestión pública de nuestros recursos, cómo mejorar el funcionamiento de nuestros centros y cómo en el entorno en el que estamos, el que es, podemos mejorar las cosas y sin embargo nos entretenemos en otro tipo de debates. En segundo lugar, hay otras consideraciones a las que se han hecho referencias sobre cuál es la evolución y la realidad del Sistema Nacional de Salud español. Y yo comparto alguna idea que se ha insinuado. El Sistema Nacional de Salud se ha desarrollado en esta última década, o incluso en las dos últimas décadas, apuntando una de sus tendencias, que es la tendencia centrífuga. Es decir, se ha centrifugado. Habitualmente esto se achaca, y yo creo que es algo muy, muy injusto, al hecho autonómico. Se achaca a que hay 17 sistemas autonómicos, a que se duplican y se multiplican por 17 muchas cosas, y a mí me parece que esto es algo tremendamente injusto. Las comunidades autónomas tenemos la obligación de gestionar la asistencia sanitaria, teníamos la obligación de disponer de una tarjeta sanitaria, de sistemas de información, de gestionar de una o de otra manera. Esa era nuestra obligación. Y cuando se critica que haya 17 tarjetas sanitarias, creo que hay que dirigir bien la crítica. No es porque en Castilla y León tengamos nuestra tarjeta de SACIL. El problema es que hay otro actor, que es el Estado, que durante mucho tiempo no ha ejercido su competencia, su responsabilidad. Y si hay 17 tarjetas que todavía no son compatibles, el problema no es de las 17 comunidades autónomas. El problema es que el Estado se ha inhibido. Y sus competencias, las del Estado, no solamente son las de coordinación, también son las de establecimiento de las bases y la legislación básica de la sanidad. Y eso explica muchas de las cuestiones de este proceso de centrifugación del Sistema Nacional de Salud. Insisto, es muy injusto que se achaque a la actuación autonómica y no tanto a la inhibición del Estado, porque quiero recordar aquí que desde el año, las últimas normas que han intentado ahormar y conformar el sistema datan del año 2003. Es decir, ya 10 años prácticamente. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, año 2003. Desde entonces, hasta hace muy poco tiempo, no se han producido decisiones, actuaciones del Estado que cohesionen y que coordinen adecuadamente el sistema o que establezcan sus bases fundamentales. En los últimos meses se han producido algunas iniciativas, se ha avanzado un poco en la compatibilidad de las tarjetas, se está hablando, no sin polémica, por otras razones, no por esa, de avanzar hacia sistemas de información más homogéneos, hacia un calendario de vacunación que se pueda ir unificando, a pesar de otras consideraciones. Parece que algo se mueve desde el punto de vista de intentar mejorar la cohesión del sistema. Y a mí me parece fundamental tener en cuenta dos consideraciones. Probablemente si preguntamos a cualquier profesional cuál es la mayor experiencia o la mejor experiencia de éxito de la sanidad pública española, muchos, y quizá también muchos ciudadanos, nos digan que seguramente haya sido la política en materia de trasplantes. No solamente por su organización, sino por resultados. Es conocido que España lidera la política de trasplantes en el mundo, lidera las donaciones y los trasplantes. Por cierto, Castilla y León, España lidera las donaciones en el mundo y Castilla y León lidera las tasas de donación en España, lo cual también a veces conviene ponerlo sobre la mesa porque tendemos solamente a valorar los aspectos negativos de nuestra organización. Bien, pues sí, ¿por qué nos podemos preguntar? La política de trasplantes es uno de los mayores éxitos de la sanidad pública española y que a veces se dibuja como uno de los elementos principales de la marca España. Pues yo creo que es evidente, porque es una política compartida por el Estado y por las comunidades autónomas, porque es una política de la que todos nos sentimos parte, en la que hay normas comunes, hay lista para la
para los trasplantes común, que es de carácter nacional. Un coordinador de trasplante de un hospital hace lo mismo que el del hospital de la otra comunidad. La formación de los intensivistas se hace de manera similar en Castilla y León, en Murcia o en Andalucía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que explica un buen diseño, una buena organización, pero una política compartida. En definitiva, un servicio común del Sistema Nacional de Salud. Que eso es lo que, en mi opinión, hace falta al Sistema Nacional de Salud. Que disponga de servicios comunes, compartidos entre el Estado y las comunidades autónomas. Otro ejemplo, la política de formación de especialistas, que a pesar de algunas valoraciones un poco más críticas de los últimos tiempos, dicen que se está agotando en algunos aspectos, ha sido también otro elemento de éxito y ha sido otro elemento compartido, otro servicio común del sistema, donde los criterios de acreditación de una unidad docente eran similares en Barcelona que en Canarias, donde el examen MIR es el mismo para el conjunto de las comunidades autónomas o para toda España, y así sucesivamente. Es decir, un servicio común del sistema. Eso es lo que nos hace falta, en mi opinión, en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud español. También un papel distinto del Consejo Interterritorial, que no sea mero órgano de coordinación, entre comillas, y sobre todo que supere esa fase de órgano de debate político entre grupos de comunidades autónomas. Yo creo que eso es algo que tenemos que superar, probablemente con algunas alternativas de carácter institucional para el propio Sistema Nacional de Salud, pero desde luego también tiene mucho que mejorar desde el punto de vista de la cohesión del sistema. En quinto lugar, desde el punto de vista de su orientación del conjunto del sistema. Aquí se produce una paradoja y una ineficiencia, yo creo que absoluta como modelo, cuando, y yo creo que quienes están en esta sala lo conocen perfectamente, cuando sabemos cuáles son los factores que determinan la salud y la enfermedad de las personas y de las poblaciones, y sin embargo no priorizamos la actuación precisamente sobre esos factores. Y aquí ha habido una excesiva preponderancia de la asistencia sanitaria frente a lo que es más eficiente, que son las actividades que se engloban en el entorno de la salud pública. Sabemos que eso es lo más eficiente, sabemos que los programas de vacunaciones son los más coste eficientes de casi todos, sabemos que otro tipo de actividades lo son, y sin embargo, desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista de las actividades, desde el punto de vista de las prioridades, no solamente en la sanidad, sino en el conjunto de la sociedad, lo que nos preocupa es la asistencia sanitaria. Y como es bien conocido, si la gente fuera menos obesa y menos sedentaria, tendríamos necesidad de menos unidades de hemodinámica, de menos urbis móviles, de menos código infarto, código ictus. Eso lo sabemos, eso está constatado, probado y experimentado, y sin embargo en la evolución reciente ha quedado relegado a una segunda división desde el punto de vista de las prioridades políticas. En sexto lugar, y en ese contexto, los profesionales. Yo creo que en el conjunto del Sistema Nacional de Salud todavía laten algunos esquemas antiguos que tienen que ver pues con condicionamientos que tienen que ver con la representación sindical. Yo sé que esto es polémico y a lo mejor un consejero no debería decirlo, pero a veces hemos confundido la representación que deriva de los procesos electorales de carácter sindical con el papel del conjunto de los profesionales en el sistema. De tal manera que ese papel, que sin duda es más relevante en el caso de los profesionales médicos y también de la enfermería, ese papel no ha estado suficientemente reconocido y probablemente haya estado oculto o haya sido un poco más opaco para resaltar cuestiones de representatividad
sindical, que son absolutamente legítimas y necesarias, pero que en ocasiones han confundido el orden del debate en el conjunto del sistema. Y también otra de las deficiencias que yo percibo en la evolución reciente que hemos tenido es la que tiene que ver con los propios ciudadanos como usuarios de la sanidad pública. Los ciudadanos son sujetos de derecho, pero en la última década tampoco he percibido yo que con demasiada frecuencia se haya intentado que los propios ciudadanos sean cuidadores activos del sistema. No se han promovido iniciativas para el uso racional de los servicios y existe una conciencia creciente de utilización de los servicios sanitarios que tiene componentes muy paternalistas, en el sentido de depositar la confianza en el sistema sanitario exclusivamente, y muy pocos componentes de compromiso personal, individual o colectivo, desde el punto de vista de los cuidados de la salud, de los estilos de vida, etcétera. Y en esos dos componentes, de los propios estilos de vida y la utilización de los servicios sanitarios, yo creo que es otro de los déficits sobre los que tendríamos que progresar, que avanzar y que mejorar a la hora de configurar adecuadamente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y finalmente, otros elementos que tienen que ver con la organización de la sanidad y su gestión. Yo creo que aquí se pone de manifiesto también uno de los mayores fracasos de las políticas públicas en España, que es lo que siempre se ha llamado la reforma de la administración pública. La sanidad se encuadra en el entorno público, pero el entorno público no ha sido capaz, las administraciones públicas no hemos sido capaces de encontrar el punto adecuado para una gestión eficiente de los recursos sanitarios, por muchas razones. El otro día José Manuel Freire hablaba de cuestiones como que no entendía cómo es posible que una organización sanitaria haga una oferta pública de empleo y lo haga una organización fijando un derecho que tendría que ver más bien que esa oferta la tendrían que hacer los centros sanitarios, no el conjunto de la organización. Bueno, la interpretación podemos llevarla por donde queramos, pero en mi opinión se ha producido un fracaso en el conjunto de las administraciones públicas, pero en lo que nos afecta en la organización sanitaria, que nos permita gestionar mejor las cosas. Dicho de otra manera, no somos capaces, no ya de expulsar a algunos que puedan estar trabajando poco y mal, alguno habrá en 500.000 de trabajadores de la sanidad pública. Yo creo que esto se cuenta con los dedos de la mano. Las personas que trabajando mal en la sanidad pública española han sido separadas de ese trabajo. Estamos hablando, insisto, de 500.000 de personas. Pero lo que es peor es que no hemos sido capaces de estimular y de incentivar a los mejores y a los que mejor hacen las cosas. Y ese, al final, se ha instalado con matices esa política de café para todos, que yo creo que es perniciosa en el ámbito sanitario y que resulta difícil superar de una manera aislada. Y por eso, en mi opinión, también queda pendiente para el conjunto del sistema reformular esto, porque el riesgo, y enlazo con el primer debate, el riesgo es que si no somos capaces de mejorar estas cosas en el entorno público, alguien tenga la idea de que quizá haya que hacerlo en el privado. Si no somos suficientemente flexibles, si no somos capaces de adaptarnos a esa realidad que es muy específica de la sanidad, en la sanidad no podemos afrontar las cuestiones con esos criterios exclusivamente administrativistas, más bien de contenido burocrático, en el que lo que nos preocupa es más el control que los resultados, en los que ese estilo más administrativista, insisto, no se compadece con el tipo de trabajo en el que son unos profesionales que hacen atención personal quienes toman las decisiones importantes de la sanidad.
Los que ven a los pacientes son los que toman las decisiones importantes. Y esto es algo que yo creo que queda pendiente, insisto, en Castilla y León, pero también en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por repasadas estas cuestiones, y sin querer extenderme mucho más tiempo, me gustaría trasladar también cuál es, en este contexto, la realidad de Castilla y León y qué iniciativas estamos planteando. Yo creo que muchas de ellas son conocidas por todos ustedes, pero me gustaría resumirlas. La primera es que, frente a ese debate entre medidas de ajuste y cambios de modelo, nosotros hemos optado solo por las primeras, es decir, por adoptar algunas medidas de ahorro, de ajuste, de recortes, llámenlo cada uno como lo considere oportuno. En segundo lugar, que lo hemos hecho con una prioridad política desde el Gobierno de Castilla y León, y es que no afecten al núcleo esencial de los servicios públicos y en particular de la sanidad. Y esto es posible porque la sanidad presenta, eso es bien conocido, numerosas ineficiencias. Gran parte de ellas podemos corregirlas, en mi opinión, sin que se vea afectado el núcleo esencial o lo fundamental de la asistencia sanitaria. Y frente a ello también hemos dicho que consideramos que el modelo que tenemos de sanidad pública, universal, gratuita, de recursos públicos en lo fundamental y de gestión pública, es un modelo que ha tenido éxito, que nos ha permitido mejorar muchas cosas y que por lo tanto no queremos renunciar a él. En segundo lugar, que esa política de ajustes y de ahorro que hemos planteado tiene unos límites porque fundamentalmente inicialmente recayó en los proveedores. Cuando empezamos a tener dificultades para pagarles, hoy hablábamos con alguno de los patrocinadores de esta jornada de lo mal que lo habían pasado una buena parte de los proveedores sanitarios en el año 2010 y en el año 2011. Esa fue el primer ajuste no sistemático. No teníamos menos ingresos por dejar de atender nuestras obligaciones o de pagar a nuestros proveedores. Afortunadamente, como decía al principio, esto se ha solventado. La segunda medida fue otra decisión de calado, que es ralentizar las inversiones y plantearnos que si lo fundamental es mantener el funcionamiento de los centros, la asistencia sanitaria, las inversiones podían esperar. Más aún en Castilla y León, donde habíamos hecho un esfuerzo importantísimo en años anteriores. Un esfuerzo de 1.624 millones de euros en una década, con 2 hospitales nuevos, con 50 centros de salud nuevos, 70 ampliados, renovación de la tecnología. Habíamos hecho ese esfuerzo en momentos de bonanza y ahora desgraciadamente tenemos que decir que las inversiones deben esperar un poco para poder financiar lo fundamental de la asistencia sanitaria. Y en tercer lugar, medidas que han incidido en los profesionales. Yo creo que ahí nunca seremos suficientemente insistentes para agradecer el esfuerzo y la manera en que los profesionales han afrontado esas medidas que empezaron ya hace años con bajada de sueldos, después se han mantenido con congelación, con algunas otras medidas, y por lo tanto lo que hay que agradecer fundamentalmente es que esto haya tenido un efecto limitadísimo desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, que los profesionales pues lo han asumido con cabreo, con malestar, con desmotivación, depende en cada caso, con protestas en algunos casos, pero que eso no se ha trasladado al ámbito de su trabajo y de su dedicación en el día a día, afortunadamente. También debo decir, y coincido con lo que decía antes el doctor Otero, que seguramente en Castilla y León han sido más limitadas y menos incisivas que en otros territorios. Y que de todo ello me gustaría destacar 2 tipos de acuerdo que hemos adoptado, porque quizás resumen esta evolución de los últimos 2 o 3 años, que son uno que hemos suscrito con 3 organizaciones sindicales para
en el que nos hemos comprometido a no reducir, las retribuciones ni modificar las condiciones laborales, y al mismo tiempo a acordar conjuntamente trabajar para identificar ineficiencias de la sanidad pública en Castilla y León en cada uno de sus centros. Lo hemos suscrito hace algunos meses con el sindicato médico, con el sindicato de enfermería, con el sindicato de funcionarios. Pero me gustaría recordar que tiene esos dos componentes. El de, como administración, nos comprometemos a no reducir más las retribuciones. Entendemos que el esfuerzo que han hecho los profesionales sanitarios ya es suficiente, pero también a conjuntamente, y esa es la ayuda que hemos pedido, identificar y corregir ineficiencias del sistema, entendiendo que son los profesionales en su centro, en su día a día, los que mejor conocen dónde estamos haciendo peor las cosas y cómo podemos corregirlas. Y el segundo tipo de acuerdo es el que hemos suscrito hace apenas 2 semanas. Está muy motivado por los debates que se han planteado a nivel nacional y en otras comunidades autónomas, por las incertidumbres que eso ha generado. Yo creo que lo decía bien antes Antonio Otero, cuando venía a decir, bueno, es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a pasar más cosas. Con el primer acuerdo hemos intentado trasladar tranquilidad respecto a las cuestiones retributivas y laborales. Bien, es cierto que el compromiso que yo he podido asumir, de momento, se limita hasta el 30 de junio de este año, porque no sabemos con exactitud cómo va a evolucionar la situación económica, presupuestaria, y por lo tanto un compromiso firme. Nuestra voluntad es ampliarle a lo largo de este año y en los sucesivos, pero eso depende de cómo evolucionen algunas cosas. Y ahí es muy importante ese apoyo que pedimos expresamente a los profesionales, a las sociedades científicas, a los colegios, a los sindicatos, para conjuntamente identificar lo que esté funcionando peor, qué medidas de ahorro podemos adoptar. Esto lo puede saber cualquier profesional y a bote pronto recitar unas cuantas, y de esa manera contribuir todos, insisto, a garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de nuestro sistema. Y el segundo, como decía, que pretende también salirnos de esos debates y de esas incertidumbres, es una apuesta clara y un compromiso claro con la sanidad pública y con la gestión pública de nuestros recursos. Y dicho de otra manera, aquí no vamos a privatizar la gestión y nos vamos a mantener en el entorno que conocemos, que tiene, como decía antes, en mi opinión, suficiente consenso político, social y profesional, en mi opinión. Es un acuerdo que hemos firmado con todos los sindicatos, con todos los colegios profesionales de carácter sanitario, con los sindicatos específicamente sanitarios y con prácticamente todas las sociedades científicas. Faltaban media docena que por varias razones se han adherido posteriormente, pero yo creo que prácticamente no hay ninguna de las sociedades científicas médicas o de enfermería, prácticamente ninguna que haya quedado fuera de este acuerdo. Por lo tanto, todos los agentes profesionales del sector avalan este compromiso. A mí me parece muy importante porque lo que nos pone nos da, en mi opinión, tranquilidad, y pongámonos a trabajar para mejorar el sistema. También lo decimos en el acuerdo, no es una declaración solo de fijar el modelo, sino de comprometernos a mejorarlo para que sea sostenible. Y por ir terminando diré algunas cosas más. Primera, seguramente una vez hecho esto, en Castilla y León tengamos que dedicarnos a hablar menos de estas otras cuestiones y más de lo que debemos hacer en la sanidad pública. Y en alguna forma lo estamos haciendo. Yo veo que en otras comunidades están en el permanente debate de lo público, lo privado, la gestión de esta manera o de esta otra, y aquí debemos entrar en el debate de cómo mejorar la calidad o la seguridad de los pacientes, y ahí hemos propuesto recientemente, puesto sobre la mesa, un plan de calidad y de seguridad. Debemos preocuparnos de cómo cambiar las cosas para atender mejor a los pacientes crónicos, y yo creo que es un cambio estratégico en el que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que
discutir y mejorar la integración de la primaria y la hospitalaria, un elemento clave en mi opinión, o tenemos que avanzar en la órbita de lo que hemos venido llamando gestión clínica, porque ese es al final el contenido de la sanidad, todo eso. Lo demás son cuestiones de modelo importantísimas, pero que no nos podemos entretener solo en esas cuestiones del modelo. Y en particular me gustaría destacar el elemento estratégico que supone para nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Consejería, la gestión clínica, entendida como transferencia de capacidad, de responsabilidad, de autonomía y de poder a los clínicos. Y junto a ello, la responsabilidad de que gestionen también los recursos que utilizan, que los gestionen de una manera organizada, en unidades de gestión, en áreas de gestión, porque de eso es de lo que se trata. Y por lo tanto, de ceder poder, decisión, progresivamente, desde los equipos directivos de los hospitales, de la primaria, a los equipos clínicos que se vayan constituyendo. Para mí eso es fundamental y yo me permito pedirles que ese borrador que hemos circulado ya, del decreto que regula la gestión clínica, lo queremos ir cerrando pronto, para aprobarlo en cuanto podamos y poder dar un impulso a estas actividades de gestión clínica. Decía, y ya termino, de verdad, decía el presidente del Colegio de Médicos que existían incertidumbres, las que tienen que ver con los médicos más maduros, en edad de jubilación, con los jóvenes. Bueno, yo creo que lo que tengo que decir es que me parecen razonables, que hemos intentado por todos los medios eliminar las incertidumbres. No, lo puedo decir claramente, no hemos cerrado 3 veces el Hospital de Medina del Campo, a pesar de que a mí me han dicho con seguridad, o 6 veces. Me han dicho con seguridad que lo íbamos a cerrar, me han dado la fecha de cierre, me han llegado a decir el destino de algunos profesionales, dónde iban a ir cuando lo cerremos, qué fecha. Bueno, todas esas incertidumbres probablemente sean inevitables en un contexto como en el que vivimos desde el punto de vista social, político y mediático. Pero lo importante, en mi opinión, no es eso. Yo termino diciendo que el compromiso que tiene el Gobierno de Castilla y León con la sanidad pública es inequívoco. Lo hemos puesto de manifiesto en época de bonanza. Cuando recibimos el INSALUD, yo era gerente regional de salud y el presupuesto de sanidad era casi el 31% de todo el presupuesto que tenía la Junta. Hoy estamos por encima del 35%. De manera que ha sido prioritario porque ha ido teniendo cada vez más peso en el conjunto de las políticas de la Junta de Castilla y León. Y eso lo vamos a mantener, pero este es un momento, e insisto, repasando los datos del paro, las cifras que tenemos de parados, la situación de la economía, en el que tenemos que contraer un poco el sistema y hacerlo con la suficiente inteligencia que eso no tenga impacto, no tenga efecto sobre la calidad de la asistencia sanitaria que prestamos. Vendrá el tiempo de la recuperación, que no sabemos cuándo va a ser, en el cual recuperaremos algunas cosas, seguramente algunos cambios estructurales nos van a servir para perder un poco de grasa, que también los sistemas sanitarios tienen grasa, y a todos, estoy mirando por aquí algunos abdómenes, a todos nos vendría muy bien perder un poco de grasa, también al sistema sanitario, porque tiene muchas ineficiencias, y lo importante es que solo perdamos eso y que seamos capaces de mantener lo fundamental del sistema. Y en eso, desde luego, la apuesta que tenemos, esto no es fácil, esto a veces se vive exclusivamente como una declaración que luego no tiene contenido, esto a veces es difícil multiplicar este mensaje y hacérsele llegar a todos los profesionales, pero desde luego en esto, yo lo sé, lo sabemos en la consejería, si no tenemos en cuenta, si no damos más peso y si no es
con las decisiones, con la participación de quienes al final trabajan en la asistencia sanitaria, quienes atienden a los pacientes, fundamentalmente los médicos, las enfermeras y algunos otros profesionales. Si no es de esa manera, podremos mejorar las cosas, seguramente podremos evitar que se den pasos atrás, pero desde luego avanzar en eficiencia, que es la clave en mi opinión, y en sostenibilidad será difícil sin contar con el conjunto de quienes al final deben ser los dueños de la sanidad, los pacientes, pero sobre todo en el día a día los profesionales. Y yo lo que pido también es esa valoración de que esa es nuestra sanidad, la vuestra, la de ustedes, es no solo nuestra empresa, también es nuestro futuro, quien nos paga el sueldo, pero también quien nos facilita o nos puede facilitar el desarrollo profesional, es decir, el que nos puede ejercer nuestra carrera, y que en ese sentido para nosotros es fundamental contar con esa participación que yo ofrezco, que lo estamos planteando y que en último término la necesitamos para garantizar las cosas. Necesitamos eso, necesitamos, ahora que estoy viendo a un viejo amigo, me decía, tienes que decir también que necesitamos mejorar la productividad, y también me refiero a la productividad en términos de actividad, porque venimos de situaciones muy diversas, los recursos se han incrementado muchísimo en los últimos años, y sin embargo eso no se ha traducido en la misma proporción en términos de productividad global del sistema. Y la eficiencia hay que encontrarla por mayor productividad y por reducción de actividades que no son útiles, que no aportan nada o casi nada en términos de salud. Antes de acabar, recuerdo ahora un documento que creo que es un borrador que ha hecho la Organización Médica Colegial, en el cual se decía que aproximadamente entre el 30 y el 30 y tantos % de las actividades médicas no aportan nada en términos de salud. Yo no sé si es muy exagerado o no, pero desde luego cifras de ese entorno expresan una realidad en la que también con la que también podemos contribuir, insisto, a garantizar la sostenibilidad. Y si hablamos de actividades médicas, ¿quién es mejor que los médicos para identificarlas y para decir, si esto no añade valor en términos de salud, vamos a ver cómo reconducimos esta situación? Bien, yo termino porque Carlos Adelante con las preguntas. Y agradezco mucho la atención y estoy naturalmente a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, les empiezo pidiendo disculpas porque seguro que no voy a poder responder a todas estas preguntas en el cuarto de hora que tenemos, aunque sí pediré que seamos lo más breve posible. Dos que tienen que ver con lo mismo, una en un sentido y otra en otro. Dice, ¿qué falla en el sistema de valores personal y comunitario de una colectividad para que el consejero de Sanidad tenga que poner por escrito y ante medio centenar de colectividades o de colectivos que el sistema sanitario mantiene su vocación pública? Bien, lo primero que expresa eso es un compromiso, porque el consejero de Sanidad podría decir que cree que la sanidad es pública, o puede ser de gestión privada, o puede ser de provisión privada, podría decir eso, y de hecho incluso algún consejero de Sanidad lo ha dicho. Por lo tanto, lo primero que expresa es un compromiso político del Gobierno de Castilla y León. Y el tener que hacerlo en este momento, yo he intentado hacer antes referencia a ello, obedece, y hacerlo explícito y con el conjunto de actores de la sanidad, lo que viene a expresar es que se ha producido un debate en España que por esa perversión del debate político que a veces se produce y por esos esquematismos estaba, en mi opinión, generando incertidumbres. Y cuando a mí me dicen por tercera o por quinta vez que sí es cierto que voy a cerrar el hospital de Medina del Campo, a mí me termina preocupando, porque quiere decir que hay personas que lo piensan. Y hoy cuando lo ve, que no solamente es de la sanidad,
yo creo que afecta al conjunto de la sociedad. Seguramente, además, en mi opinión, existe una percepción social y mediática de que los llamados recortes en sanidad han sido mucho mayores de los que en realidad han sido. Se ha generado esa idea y yo creo que también, al menos en lo que respecta al modelo, hay que decirlo, sobre todo cuando existe un compromiso político explícito de mantenerlo en los términos en los que lo conocemos. Dos que tiene mucho que ver, dice, se ha conseguido ahorrar proveedores, inversiones, sueldos y mejor gestión. ¿Qué pasa con los ingresos? Y otra que parece contestarle, dice, si el llamado céntimo sanitario ha recaudado solo 1/3 de lo que estaba previsto, ¿qué ocurre? ¿Es que ha fracasado? ¿No alivia el sistema en los ingresos? ¿Fracasó la consejera Pilar del Olmo? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues yo diría que con los ingresos lo que ha ocurrido es que se han reducido, porque los ingresos públicos son expresión de lo que es la actividad del conjunto de la economía. Y si hay menos transacciones económicas, si hay menos personas que cobran su sueldo, pues hay menos IVA, hay menos IRPF y así sucesivamente. Y por lo tanto, precisamente lo que se ha planteado el Gobierno de Castilla y León es intentar garantizar el núcleo esencial de la sanidad pública, por un lado reduciendo algunos de los gastos y por otra parte incrementando ingresos. Fíjense ustedes, la situación era tan difícil que al finalizar 2012 el Gobierno de Castilla y León modificó su tradicional política tributaria. Castilla y León era la única comunidad que no tenía impuestos autonómicos, ninguno. Pues lo modificamos y creamos algunos de carácter medioambiental y además el céntimo no le creamos. El céntimo sanitario ya estaba creado dentro del modelo de financiación. Por cierto, cuando se critica a este gobierno, fue un gobierno socialista el que creó el céntimo sanitario como una posibilidad de las comunidades autónomas dentro del modelo de financiación. Algunas lo habían ejercido, nosotros no, pero ante la crítica situación lo decidimos porque suponía atraer ingresos para la sanidad pública. Curiosamente, hay quienes critican las medidas de reducción del gasto y también las de incremento de los ingresos, y fue una medida socialmente muy criticada también. Pero yo debo decir que el año pasado permitió recaudar 86 millones de euros, que, por ejemplo, es aproximadamente el gasto que tenemos en carrera profesional en sanidad. Yo no sé si es mucho o poco, desde luego la previsión era en torno a 100 millones o 100 y algo, pero atrae 86 millones de euros para la sanidad pública y eso es lo que hay que poner de manifiesto. Pero ese es el contexto en el que estamos. Insisto, reducción de gastos, incremento de ingresos y intentar salvar esta situación sin que se vea afectada lo fundamental de la sanidad pública. También recojo varias preguntas que critican que fundamentalmente el recorte se haya hecho en los médicos. Una es muy explícita, dice, ¿por qué cobro menos y trabajo más horas? Es que esto solo me está pasando a mí. Y otra que dice, ¿por qué las medidas de ajuste han ido exclusivamente o fundamentalmente a reducir el salario del personal sanitario? Bueno, yo no participo exactamente de eso. Medidas de ajuste, medidas de ahorro o de mejora de ingresos lo están pagando los ciudadanos también, no lo olvidemos. Céntimo sanitario, cambios en el copago sanitario, copago farmacéutico, ese esfuerzo que se ha pedido a los ciudadanos. La propia administración, aunque esto es muy habitual criticarlo, progresivamente ha ido reduciendo también sus dimensiones y lo vamos a seguir haciendo. Los proveedores lo han pagado también, entre comillas, porque hemos estado en España con demoras en el pago de meses y de meses acumulados. Bueno, yo creo que no han sido exclusivos de los profesionales sanitarios o de los médicos, pero dentro de eso también hay que decir si la sanidad, fíjense ustedes, decía antes que el presupuesto de la sanidad es el 35% de todo el presupuesto de la Junta, pero para ser más exactos,
del presupuesto del que disponen las consejerías, si excluimos el pago de los intereses de la deuda, la política agraria común, que ya viene determinada, de lo que pueden decidir las consejerías, este año el 44% es presupuesto de sanidad. Claro, cuando algunas consejerías han visto reducir su presupuesto en un 25%, en algo tiene que afectar a la sanidad, porque es un bloque cuantitativamente el más importante de todo el gobierno de la comunidad. Es inevitable. Y dentro de eso, si hemos reducido inversiones, si vamos reduciendo gasto farmacéutico, también, por las dimensiones que tienen los gastos en materia de personal, pues hemos tenido que incidir ahí. Se ha hablado de la inhibición del Estado en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. ¿No tiene el Consejo Interterritorial en gran parte de responsabilidad en esta inhibición? ¿Cómo se podría reformar el papel y el funcionamiento del Consejo para que realmente contribuya al desarrollo del Sistema Nacional de Salud? Yo creo que es así, es decir, en mi diagnóstico ha habido un problema de inhibición del Estado con el argumento de que la gestión de la asistencia corresponde a las comunidades autónomas. Yo no tengo mucho que decir en muchos temas, y ha habido un problema de funcionamiento también del Consejo Interterritorial. Yo creo que hay que darle una reorientación institucional distinta, intentar, y es algo que no he olvidado decirlo antes, intentar extraer el debate político. Digo el político, iba a decir entre comillas en sentido peyorativo, el más ideológico, intentar extraerlo del debate sanitario. Es decir, no puede ser que porque se cambie el copago farmacéutico el debate sea si nos estamos cargando la sanidad pública o no. Yo creo que esto es obvio. Estamos pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos, cambiando el copago, un copago que ya existía, haciéndolo de otra manera y pidiendo más esfuerzo a los ciudadanos. Pero eso no se debería, en mi opinión, transformar en esa algarabía, decir, esto es cargarse el sistema público. Pues mire usted, esto simplemente es pedir más esfuerzo y cambiar unas reglas que eran muy antiguas, por cierto. Y por lo tanto yo creo que habría que extraer ese debate político más partidista, si se quiere, fijando esto que siempre se llama quiméricamente el Pacto por la Sanidad, y que a partir de ahí el Consejo Interterritorial tenga institucionalmente otro recorrido. Yo he puesto los ejemplos de la ONT, que es un tema pacífico y que nadie discute, de los programas de formación de especialistas y algunas otras cosas, no demasiadas. Esa debía ser la dirección, en mi opinión. ¿Qué le parecería si invitáramos a estos debates a representantes de asociaciones de pacientes? ¿Cree usted que es suficiente la información que reciben a través de los medios de comunicación? Pues yo creo que no. Probablemente si aquí hubiera asociaciones de pacientes o muchas, nosotros los encuentros o las reuniones que hemos tenido o los debates, habitualmente hay una tendencia a decir que hay de lo mío. Todo el mundo lo hacemos. El que es médico dice ¿por qué nos han bajado los sueldos a los médicos y tal, ¿no? Por lo tanto también esa percepción más personal, más vinculada a su patología o al tipo de patología, que es lógica y natural, desde el punto de vista del modelo, yo creo que traería menos aportaciones. De cualquier manera, yo estoy absolutamente convencido, y así lo dicen los análisis que se hacen en España, que globalmente los ciudadanos, sean o no enfermos, aspiran y participan del actual modelo de sanidad pública que tenemos. Cuando se encuesta a través del barómetro sanitario, la sanidad es el área pública, el área de servicio público, primero más valorada y segundo mejor valorada. Más valorada muy por delante de la educación, de las pensiones o de la seguridad ciudadana, pero muy por delante. Y yo creo que eso lo que representa es un cierto consenso social de que tenemos que mantener aproximadamente este modelo de sanidad pública. También resumo varias que tienen que ver todas con la posibilidad de nuevos recortes. Algunos han oído la fecha del 30 de junio y ya lo preguntan directamente. Otros dicen, usted pasa por ser uno de los pilares del actual gobierno de Herrera y dada su cercanía al presidente, ¿hasta cuándo cree que va a ser capaz de mantener la apuesta social
de los por la sanidad, por la dependencia de los presupuestos autonómicos? Bueno, yo creo que soy uno de los 12 pilares de Herrera, claro, sí. Porque formo parte de ese gobierno. El de la sanidad, que no es poco importante. Bueno, en términos presupuestarios probablemente sí. Vamos a ver, yo tengo que decir sobre esto tres cosas. ¿Qué pasa a partir del 30 de junio? Pues en mi opinión, lo que yo aspiro, y es la voluntad del gobierno que ocurra, es que ese compromiso que hemos asumido se prolongue hasta final de año y en lo sucesivo. Pero un gobierno responsable no puede garantizar cosas que no tiene solo en su mano. Y lo digo así de claro. O sea, en manos de todos los que trabajamos en la sanidad está el que garanticemos esa sostenibilidad, que en este momento estamos hablando de una fecha, pero tendríamos que hablar del año 2014 y del año 2015. Por lo tanto, fíjense, cuando nosotros hemos firmado ese acuerdo, estábamos en plena efervescencia acerca de si España iba a ser intervenida. ¿Y cómo firmo yo un compromiso temporal largo si estoy leyendo en los medios que se debate sobre si España va a estar intervenida y entonces a lo mejor no decide las cosas este gobierno sino alguien que viene de no sé dónde? Bueno, afortunadamente eso parece que se supera, pero tenemos que superar algunas cosas y sobre todo intentar actuar todos, también profesionales, no solamente responsables políticos que pueden tomar decisiones, sino profesionales. Al fin y al cabo, y lo digo así de claro, agentes de gasto en la sanidad somos todos. El consejero, el gerente regional, el director del hospital, el gerente del hospital o el de primaria. Pero también el médico y la enfermera que utilizan recursos y que, por lo tanto, si todos somos agentes de eso, es la llamada a que entre todos hagamos posible sostenerla y también prolongar un acuerdo de estas características, que yo no lo puedo decir con más claridad, en mi opinión depende de todos. Y yo estoy convencido de que lo vamos a poder hacer. Y de que todos esos rumores de que a partir del 30 de junio nos vamos a cargar la carrera profesional o el precio de las guardias o no sé qué otras cuestiones, bueno, pues de igual manera que la paga extra fue una decisión que se tomó y contribuyó mucho a salvar el año 2012 y fue un esfuerzo importante, pues yo estoy convencido que ahora estamos en condiciones de poder prolongarlo, pero también, insisto, depende mucho de lo que hagamos cada uno de nosotros. Dice, en Valladolid se habla de la fusión de las dos áreas de salud. ¿Para cuándo, si es así, y con qué repercusiones? Esta cuestión exigiría mucho debate, de mucho tiempo, me refiero, de tiempo y de contenido. Yo solo quiero dar hoy tres pinceladas, porque esto tendremos que irlo hablando. No es posible que en Valladolid dos hospitales que están a 1,3 kilómetros se den la espalda y piensen no ya en el pasado, sino sobre todo en el futuro, sin mirarse uno a otro. Segundo, hay una tendencia en España, y eso forma parte de muchas recomendaciones de los expertos. Cuando hablo de los expertos hablo de los profesionales, de sus sociedades científicas, de, en la medida de lo posible, intentar generar redes hospitalarias, redes de servicios coordinados e integrados, y evitar que los servicios hospitalarios se dediquen a competir entre ellos más que a cooperar. Tercero, hay algunas oportunidades que en el pasado seguramente no se han podido aprovechar, pero que ahora estamos más obligados a hacerlo. De cooperación entre servicios, de prestación de servicios de un hospital a otro. Yo hace unos meses estuve en el clínico y me decía la gente de la unidad de mama, necesitamos plásticos. Y yo decía, pero si tenemos plástica en el río Ortega, sí, pues necesitamos que nos echen ellos una mano. Y si no, alguien decía, y si no, crear una unidad de cirugía plástica en el clínico. Y digo, no, esto no puede ser así. Hay determinados servicios, está funcionando en algunas especialidades, no en otras,
que tenemos que compartir entre los dos hospitales. Hay servicios generales que se pueden organizar conjuntamente. Esto no quiere decir que desaparezcan de un hospital o de otro, sino que deberían funcionar conjuntamente. Hay servicios clínicos, todo el mundo lo entiende, que no pueden desaparecer en un hospital. Pero lo que no puede ser tampoco es que funcionen de manera radicalmente distinta en uno y otro. Y así sucesivamente. Y finalmente hay oportunidades también, no solo de cooperación, sino que por parte de los profesionales de primaria la integración se pueda producir de una o de otra manera. Por parte de los ciudadanos yo creo que es muy difícil, pero debíamos aspirar también a que pudieran elegir un poco más, si esto no desorganiza mucho las cosas. Bueno, es un debate que tenemos que hacer sobre la base de que, desde luego, no digo solo los dos, los 3 hospitales de Valladolid no pueden pergeñar o programar su futuro dándose la espalda, sino actuando de una manera coordinada, con integración progresiva, etcétera. Bueno, y terminamos con una pregunta un poquito más profesional. Recuerde usted que no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. Dice, ¿se ve usted como la cara progre del gobierno de Castilla y León? Tanto si contesta sí como si contesta no. ¿Va usted de progre en la Junta de Castilla y León? Pues no especialmente. Yo llevo solo 1 año y pico de consejero, pero yo sé, ya comentaba antes que hace 10 años fui gerente del Servicio de Salud de SACIL, y yo lo que he visto es que al principio y ahora al final, pero también en toda la década, la sanidad ha sido una prioridad en el gobierno. Si alguien lo plantea, eso de ser progre en términos de defender un modelo de sanidad pública, bueno, pues yo sí que me consideraría progre. Pero eso es lo que ha ocurrido en esta década por parte de este gobierno. Me da la impresión, además, que ha sido una seña más del presidente de la Junta. Siempre ha hecho especial incidencia en que una de las cuestiones que nos justifica como comunidad autónoma es que gestionemos la sanidad, la educación o los servicios sociales. Porque si no, ¿para qué sirve una comunidad autónoma? Si no es para gestionar los servicios y los recursos que les interesa a los ciudadanos. Por lo tanto, si la pregunta es ¿soy progre porque defiendo la sanidad pública? Pues sí, entonces me lo consideraría. Dentro del gobierno, yo creo que es política también de gobierno. Otra cosa luego cómo se conforme, pero en la medida en que se ha producido en toda la década, yo creo que es todavía política de gobierno con mayúscula, porque se ha mantenido así durante todos estos años. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha sido un debate intensísimo, así lo dicen las preguntas que ustedes han formulado, que nos hemos quedado con la mitad que no hemos podido decir, y para despedirnos... No será por mi culpa, ¿eh? No, hemos ido en tiempo y forma. Te agradecemos muchísimo el talante y las respuestas, y para concluir, unas palabras del presidente del colegio. No, unas palabras breves, brevísimas y prosaicas. Agradecemos enormemente al personal del norte de Castilla, que nos ha acompañado tanto en la organización, en la logística y luego en la cobertura tanto gráfica como textual de todas las conferencias que aquí se han dado. Habéis hecho un trabajo, a mi juicio, excelente. Muchísimas gracias. Y también, como no, a los profesionales de esta casa, del colegio, que han estado siempre mirando que todo el mundo estuviera a gusto y atento, y creo que, salvo algún poco de calor en algunas ocasiones, creo que hemos estado a gusto. Solo terminar diciendo que el próximo jueves, siguiendo en estas tertulias más técnicas, va a venir al colegio un médico andaluz que tiene amplia experiencia en la creación y desarrollo posterior de las unidades de gestión clínica en Andalucía. Un concepto muy similar, ciertamente, conociendo yo a ambos, lo que conocemos del nuestro, que puede servir de ayuda, porque ellos llevan unos cuantos años ya en esto. Y una cosa también procedente de SACIL, que el día 20 de marzo va a venir la directora general de Recursos Humanos, Esperanza Vázquez, a aclarar una serie de conceptos dudosos acerca de todos los asuntos que en materia laboral están candentes en la mesa. Amablemente ya ha aceptado una invitación que tiene sus riesgos, pero que lo ha aceptado
Bueno, veremos a ver, veremos a ver cómo acaba. Pero en esas preocupaciones que decíamos antes que tiene la gente, Esperanza Vázquez ha dado un paso al frente en este sentido y va a venir el día 20 a aclararnos algunas cosas. Muchísimas gracias a todos por venir y esperemos que en la continuidad del trabajo y de la colaboración